Evidentemente, uno de los componentes más importantes a la hora de enfrentarse a la compra de una oficina de farmacia es la financiación. Generalmente, el 90% de las personas que optan por comprar una oficina de farmacia necesitan ese apoyo bancario, necesitan ese apoyo financiero. Es importante conocer cuál es la estructura que los bancos o las diferentes entidades financieras nos van a solicitar para poder hacer frente a una inversión. Generalmente, y como norma general, tenemos que tener en cuenta que el banco nos va a solicitar alrededor del 20 o 25% de la inversión total. Tendremos que tener el 20 o el 25% de aportación de fondos propios como mínimo para poder hacer frente a esa inversión y para que el banco apoye esa estructura financiera. También tenemos que tener en cuenta cuál es el resultado y cuál es el resultado neto que nos va a generar la farmacia. En base a esos ratios es a los que el banco va a intentar darnos o no concedernos esa financiación que necesitamos. Es importante entender que dentro de la financiación de una oficina de farmacia entran varios componentes. Hoy en día en el mercado se están estilando muchísimo los tipos fijos, los tipos mixtos, los tipos únicamente variables, los tipos únicamente fijos. El entender esto y ver cuál es la modalidad que más nos conviene por nuestro proyecto de negocio y por nuestra estructura es absolutamente esencial a la hora de enfrentarnos en la compra de una oficina de farmacia. Nosotros como empresa, realmente el valor añadido que aportamos, entre otros, es poder dilucidar, decidir, aconsejar, pero siempre con datos y con conocimiento del mercado, cuál es la mejor opción. Evidentemente también cuando nos enfrentamos a una compra de oficina de farmacia hay que tener en cuenta que lo primero que vamos a tener que hacer es firmar un contrato de arras. Ese contrato de arras penitenciales, en nuestro caso, implica siempre un 10% de aportación inicial que se tiene que dejar como compromiso de compra. Tenemos que entender también la disponibilidad que podemos llegar a tener en ese momento determinado de esa aportación económica. Evidentemente todos estos componentes, así dichos de manera general, son componentes muy importantes a la hora de enfrentarnos a una inversión. Desde Pullman Asesores, evidentemente lo que queremos realizar, lo que queremos hacer es apoyar con nuestro conocimiento el que podáis tomar una decisión lo más ajustada posible a vuestras posibilidades reales. En la estructura de financiación que emplea cualquier entidad financiera hay la figura que es la hipoteca mobiliaria. Esa hipoteca mobiliaria es la hipoteca del fondo de comercio, del negocio de la farmacia. El banco, la tasadora del banco, valora ese negocio y en función de esa valoración da un porcentaje de financiación. Es importante, por lo tanto, el que la valoración de esa farmacia se realice con una entidad homologada para el mercado hipotecario y que esa financiación sea lo suficientemente atractiva para que el banco pueda ofrecernos un porcentaje importante de financiación. Siempre es con la hipoteca mobiliaria. La farmacia es de los únicos sectores en los que las entidades financieras creen a la hora de apostar por hipotecar un fondo de comercio, a la hora de apostar por hipotecar por un negocio. Evidentemente, luego está el local de la oficina de farmacia o podemos tener como garantía inmuebles de garantías inmobiliarias. Pero el principal componente de la estructura financiera de financiación de una entidad es el propio fondo de comercio de la oficina de farmacia. Estas hipotecas de fondo de comercio de oficinas de farmacia generalmente y en función de nuestra edad son a un mínimo de 20 o 25 años. El banco nos da 20 o 25 años porque entiende que el retorno de inversión va a ser anterior a esto. Es decir, la persona que compre y que se enfrente a una hipoteca de este tipo va a tener la tranquilidad de que va a llegar mucho antes a amortizar ese préstamo que los 20 o 25 años en los que está concebido. Esa es la idea del banco y la idea de estructurar una operación financiera de este modo y de este tipo.